Ciclo de conversaciones federalense. Tu historia, nuestra historia. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar de este ciclo de conversaciones que se titula Federalense. La verdad, un placer poder encontrarnos y dialogar un poco y bueno, conocer acerca de tu historia, de tu recorrido aquí en Federal. Podemos comenzar charlando un poco de tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue el Federal de aquellos años? Bueno, buen día, Francisco. Muchas gracias a ustedes y a los iniciadores del programa por esta invitación. Bueno, los felicito y ojalá Dios quiera y tenga el éxito que esperan que tenga, ¿no? Bueno, me preguntaba acerca de mi infancia. Tu infancia. Bueno, yo soy el menor, en edad, no en altura, de un grupo familiar en donde somos 9 hermanos, de los cuales hay 2 fallecidos. Bueno, como te decía, el menor, o sea, una familia ya tradicional de Federal en cuanto a años de convivencia en el pueblo. Mi padre, obviamente ya fallecido, él nació en 1906, vino de Italia como uno de los tantos inmigrantes de aquel entonces que venían buscando a la América un mejor futuro, ¿no? Yo siempre me pregunto, y cuando hablamos con los hermanos, los familiares y otros hijos de inmigrantes, ¿cómo habrá sido la vida de nuestros viejos en la vieja Europa para que se vengan así como se vinieron tantos miles y miles de extranjeros que vinieron a poblar nuestro suelo, no solamente Argentina, sino toda América? La situación que habrán vivido, dejar toda la familia. Yo siempre me pregunto y digo si yo tendría el coraje de hacerlo el día de mañana. Me parece que no lo haría, ¿viste? Que no me podría desprender de mi familia para irme a buscar otro nuevo horizonte. ¿Cómo habrá sido de dura la vida en aquello entonces para que los viejos hayan hecho eso, ¿no? Y nunca más poder volver a su tierra y ver a sus padres, a sus hermanos. Qué triste que fue, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios en Argentina, en este suelo hermoso que tenemos los argentinos, y en Federal pudo lograr lo que vino buscando. Ellos vinieron, Juan Carlos, como vos decís, desde el extranjero, y se instalan en Federal puntualmente o en alguna colonia cercana a la ciudad, y posteriormente es la instalación, por así decirlo, en la ciudad. Sí, no, él vino con un hermano de él que al poco tiempo regresó, se fue a Estados Unidos, y después volvió a Italia con el tiempo, y un primo, Ezio Lucchesi, que se llamaba, y bueno, y trabajaban de albañil en Federal, vinieron directamente a Federal, porque se ve que cuando llegaban en los barcos a Buenos Aires, lo distribuían a los lugares, ni sabían dónde ellos cuando venían, sabía que venían a un país, a Argentina, pero no tenían ni idea de si se iban a quedar en el Chaco, en Entre Ríos, Buenos Aires. De ahí no sé cómo habrá sido el sistema, pero era más o menos así, o sea, lo destinaban a distintos lugares, y obviamente él vino y decayó en Federal y siempre estuvo acá. Los primeros años de albañería, haciéndose como se habrán hecho miles de inmigrantes, ¿no? Yo recuerdo, siempre comenta, que una de las construcciones que él hizo junto con su hermano y el primo es donde vive hoy la familia Aba, enfrente a la plaza, y otras tantas que hicieron en Federal en aquel entonces, que vivían de la bañería, y luego, bueno, se instaló la colonia con una carnicería y bueno, y así empezó la vida, ¿no? Lo conoció a mi madre de la colonia Federal y una, bueno, familia, una familia numerosa, como vos decís, Juan Carlos, que por algún lado también está la perspectiva que uno tiene con el paso del tiempo, de justamente sus hermanos,
mencionás tus padres, el acercamiento y cómo se da también la constitución familiar. ¿Y cómo fue tu vínculo con esos 8 hermanos más? ¿Y cuál era por así decirle, la impronta que tenían familiarmente hablando en el trabajo, digamos? Porque mencionás una carnicería, tuvieron también un recorrido por el comercio, un comercio, sí. si se quiere, histórico de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo, al ser el más chico por ahí, no viví los tiempos, supongo, más difíciles y más duros, que fue cuando ellos estaban iniciando, cuando empezaron. La hermana mayor, que tiene hoy 85 años, que se llama Hilda, todavía es vida. Así que, y bueno, el pasar, lo mío, yo como siempre, los más chicos, a veces los más regalones, los más... yo, el único que nacía en el pueblo, porque te marca un poco la idea, todos colonieros. Claro. O sea que la escuela, todo lo hicieron en la colonia, mis hermanos. Y yo el único que nací acá, y bueno, siempre bajo una órbita de un estilo de vida en el comercio. Mis padres siempre tuvo esa vocación, o sea que el viejo almacén de Lucchesi existió por años, y bueno, yo también trabajé mucho tiempo ahí. Mi hermano Oscar, el mayor, que era el que más o menos regenteaba todo, cuando ya papá ya era un hombre grande, mayor. Así fue un poco la historia, es esa, ¿no? Y bueno, y por suerte la mayoría de los hermanos, porque salvo Delia, que se había ido a vivir a Concordia por cuestiones laborales del esposo, los demás todos siempre vivimos en Federal. Así que eso permitió también que la familia siempre esté unida, ¿no? Y como buen italiano digo, algo que creo que viene de una esencia del italiano, de ser muy familiero. Algo que yo valoro enormemente, que es la unión de la familia, ¿no? Es fundamental también para muchas cosas, no solamente para sentirte bien, sino que es una forma de vida, y bueno, eso es lo que uno le inculca a los hijos también, de que por sobre todas las cosas, primero la familia, ¿no? Y bueno, eso lo inculcaron los viejos, a vos te lo dan a veces con una lección de vida, no es necesariamente que te lo digan, pero vos vas amando, digamos, un estilo de vida, ¿no? Y ellos, a pesar de la dura vida que ha tenido para venirse de la vieja Italia, dejando absolutamente todo por un futuro mejor, bueno, encontró acá, gracias a Dios, una mujer con el cual formaron una familia, ¿no? Numerosa, y que gracias a Dios hoy seguimos unidos siempre. Juan Carlos, decías la familia, el comercio, una familia que estaba involucrada también, la mayoría de todos, en este proyecto familiar, ¿no? Un almacén que por muchos años estuvo en nuestra ciudad. Y también, ¿cómo viviste y cuál fue tu escuela primaria? ¿Cómo fueron esos primeros años? Ya que mencionás el único de los hermanos que nació acá en Federal, los demás en Colonia Federal, incluso la escuela allí. ¿Cómo fue tu recorrido por esa primera instancia en la educación? Y bueno, tengo sin lugar a dudas gratos recuerdos de... Tu mami también iba a la misma escuela, ¿no? La escuela 52, que luego se trasladó, primeramente funcionaba en una de las casas del barrio ferroviario, sobre calle Artusi. No sé si vos sabías, ahí estaba, luego se trasladó y Exacto. Estábamos enfrente a la escuela, enfrente a la capilla de San Jorge. Bueno, recuerdo, bueno, como todos los que pasamos por el colegio de la niñez, momentos de recuerdo muy gratos, sin lugar a dudas, porque es una época distinta donde vos tenés el deseo de aprender, pero también jugás, te divertís, no tenés compromisos como cuando uno es grande,
Bueno, recuerdo de jugar en el patio a la pelota, tenían que cuando sonaba la campana tenían que ir a buscar para que cortemos el partido. En fin, hay una cantidad de anécdotas hermosas y bueno, luego la secundaria también, bueno, la terminé en la escuela de comercio. Bueno, grato recuerdo éramos 40 y 45 alumnos en la escuela. Claro, era la única escuela secundaria que había en Federal, ¿no? O sea que no había otra alternativa de ir de otros niveles. Así que los mejores recuerdos de esa época en donde, bueno, uno va cosechando amigos y llenándose de anécdotas, ¿no? Yo recuerdo que con el afán de recaudar dinero para el viaje de estudio, éramos todos jóvenes, como cualquiera de hoy, de 16, 17 años, en el último año escolar, y organizamos una de las primeras carreras de auto en Federal para recaudar fondos. ¿Cómo se llama el circuito que está cerca de la colonia psiquiátrica? Tino Gotti. Tino Gotti, pero en aquel entonces había que desmontar para hacerla. Y había un grupo hermoso de jóvenes emprendedores, ¿no? Que con muchos de ellos luego que terminamos la secundaria nos fuimos a estudiar a Santa Fe, a estudiar ingeniería hidráulica, de los cinco uno solo se recibió, que fue Ricardo Viciconti. Fue Oscar Cardoso, Roque Olsen y Pocho Bravo, Pocholín. Todo lo que implicaba el irse, ¿no? Porque uno lo mira hoy, siglo XXI, y quizás hay en mayor medida otras facilidades. Totalmente. Pero en ese momento viajar y trasladarse era otro contexto, ¿no? ¿Qué recordás de y mirá, yo creo que una de las cosas que a muchos jóvenes los perjudica cuando va a estudiar, no es a veces que fracasan por distintos motivos. El desarraigo es una cosa, yo por lo menos lo sentí muchísimo, porque a veces del seno de la familia que vos venís, de la forma que te criaron, de una forma mal enseñada, diría yo, por haber sido inclusive el más chico de una cantidad de hermanos mayores, es una cosa media normal, ¿no? Que todos te tengan ahí como el niño, no digo que haya sido tan así con mi caso, pero es un poco así, ¿viste? De que vos te arraigás demasiado a lo tuyo y después cuesta el desarraigo cuando salís afuera. Muchos chicos fracasan a veces cuando se van a estudiar afuera, no por falta de capacidad, sino que no aguantan el desarraigo de la familia. Claro. Y como te dije hoy, uno medio niño de mamá también, que acostumbrado de que te hagan todo, el más chico, el más mal enseñado. Y bueno, esos son los recuerdos de aquella época. Y después en el barrio, ¿no? En el barrio una cantidad de amigos, de gente bien. Era distinto en aquel entonces los barrios como ahora, porque éramos mucho menos gente y nos conocíamos todos y había muchas menos tentaciones. En el barrio ahí junto conmigo que se criaron Pocho Gleria, Héctor Gutiérrez, Héctor Altamirano, Raúl Gatti, Tontona, Cañete, que eran todos ahí del barrio. Y bueno, me estaré olvidando de muchos más, que todo lo que hacíamos era jugar todo el día. Es distinto a lo de hoy, de la juventud. Yo veo a mi nieto y rezongo permanentemente, ¿no? Que están, si pueden estar 10, 12 horas por día con la computadora, no digo que eso sea malo en cuanto a que aprendan el desarrollo, pero ¿y qué le vas a explicar a los gurises? Mirá, nosotros andábamos corriendo atrás de una pelota, porque claro, en aquel entonces que no existía ni el teléfono. Era un privilegio tener un teléfono de los tubos. Claro. Que quizás había uno en el barrio. Había uno en el barrio, claro, así,
un televisor. Yo recuerdo cuando se juntaban en casa todos los gurises, que había un televisor que habían comprado el viejo ahí y miraban las películas de Tarzán y venía papá del negocio y salían rajando la gurizada por la ventana todo. Y Dios lo hacía como una forma también de asustarlo a los gurises. Bueno, era esos recuerdos que uno tiene de la infancia, hermosos, por cierto. No digo que sea mejor ni peor, son distintas. En aquella época a veces amanecíamos tomando mate con los chicos. Y mate, porque por ahí, como a todos nos gustaba el deporte, jugábamos mucho al fútbol, que yo no sé por qué, pero nunca se nos daba por el cigarrillo o una cerveza. La verdad es que una hermosa infancia y hermoso recuerdo de esa época, ¿no? Decías, todo el día corriendo atrás de una pelota. Una pasión el fútbol, Juan Carlos. Sí, sin lugar a dudas, el deporte favorito mío. Lo practiqué también por muchos años. Y bueno, ya después de adolescente empecé a jugar en La Flores, el equipo de mi barrio. Y bueno, cómo no recordar en el año 75, o sea, con 21 años, nos salimos por primera vez campeón entrerriano. Era La Flores reforzada con otros jugadores de otro equipo. Representábamos, porque en aquel entonces se hacían campeonatos de selecciones de pueblos, de ciudades, representando a cada departamento. Y bueno, salimos campeones entrerrianos por primera vez en federal, una algarabía. Luego se volvió a repetir varios años más adelante, también otra camada de jóvenes, ya más jóvenes, salieron también campeones entrerrianos. Y bueno, eso era un poco la vida. Después también, después de haber salido eso, me convocaron para ver si no queríamos jugar en Concordia, y fuimos con Peco, con Taborda, los dos, después de haber salido campeones acá, le habíamos ganado a Concordia en un partido ida y vuelta, le ganamos 2-1 allá y 4-2, 5-2 acá. Bueno, nos vinieron a buscar de Wander, a mí y a Taborda. Pequira, lo habrás conocido, un gran jugador. Y luego fueron también 3 chicos más de acá, fue Pocho Gleria, Sac y el Nego Sosa, hoy fallecido, ¿no? Lamentablemente, un amigo de siempre del barrio. Y bueno, y jugamos 6 años en Concordia, en Wander. También tuvimos hermosa experiencia haber representado al fútbol de Concordia con Wander y haber ganado la zona. Y perdimos una final con Guaraní Antonio Franco de Posadas que nos hubiese permitido jugar en el fútbol mayor. En aquel entonces tuvimos a un paso de haber logrado aquello, ¿no? Que se frustró porque bueno, encontramos un equipo que sin lugar a dudas era superior. Y ya que mencionás esta historia del deporte que evidentemente te identifica y te constituye, ¿no? como federalense, para los amantes del fútbol, ¿cuál era tu posición, tu lugar en la cancha para quienes no te conocieron, quizás los más jóvenes, algunos que se están enterando un poco de un costado de tu vida o una parte de tu vida que fue hace unos años atrás, ¿no? Sí, en Concordia jugué la mayor parte de mi vida de centrojada, de 5. Y en Federal, cuando estaba en Federal jugaba de 6, en la Cueva junto con Coqui Ferreira. Cuando salimos campeones en aquel entonces, Coqui era el 2 y yo era el 6. En Concordia alternaba, pero mayormente sabía jugar de número 5. Así que eso fue una parte importante de mi vida en cuanto a lo deportivo. Siempre me apasionó el fútbol y bueno, me sigue apasionando, ¿no? No lo practico más, pero... ¿Hincha de? Boca. Juan Carlos, mencionaste al principio la infancia, la familia, la escuela, el barrio y esa identidad, ese sentido de pertenencia confederal. ¿Cómo definirías vos a un ciudadano, a una persona oriunda de este pueblo? ¿Cómo la caracterizarías? Honesta, transparente. La gente de los pueblos creo que
que tiene una impronta distinta a la ciudad, será porque uno tiene una relación más cercana, porque los conoce. Los pueblos, a pesar de que Federal viene creciendo de una manera importante, no deja de ser un pueblo grande, y la ventaja de conocerse, ¿no? De conocer a la gran parte de la sociedad. Eso es importante si vos haces una comparación con las grandes ciudades, las grandes urbes, en donde vos te cruzás con miles de personas y no sabés ni se saludan. Bueno, todavía tenemos nosotros en nuestra ciudad la gracia de cruzarnos, de saludarnos, de darnos la mano, cosa que en las ciudades grandes no existe. Vos salís de acá y a veces claro, vos decís que mal educado, pero no, es la vida, ¿no es cierto? Los pueblos todavía tenemos esa convivencia de conocer a nosotros, conocer a la familia, de convivir. Eso yo creo que son cosas muy valorables, ¿no? Y mencionaste también, por un lado, el fútbol como una gran pasión de tu vida. Por otra parte, tu participación en la actividad pública, en la política, supongo otra gran pasión. Fuiste intendente en 2 periodos, en 2 gestiones en la ciudad federal. 3 periodos. 3 periodos. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Y en qué momento también de tu vida decidiste participar activamente de la política y qué fue lo que te movilizó? Mira, vos sabés que yo siempre tenía, inclusive en la familia, en el contexto de la familia, contrariamente que creo que pasa en muchas de las familias de los hogares donde se habla de política. En casa no se hablaba de política, en la mesa, y mi viejo no en absoluto, nunca. Rara vez, yo no recuerdo que se haya habido discusiones políticas en la mesa. Sí, obviamente que habrá tenido su inclinación, como lo tiene todas las personas, pero creo que la política estaba menos politizada también, ¿viste? Menos arraigada en la sociedad. Convivían, me parece, de una manera distinta, distintos pensamientos políticos. Yo estaba en ese casillero, digamos, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, hasta cuando me terminé la escuela y nos fuimos a estudiar, ¿no? En la misma facultad hacían manifestaciones, como es normal, ¿no? En aquel entonces también era un poco duro, porque estaba un poco la guerrilla por medio. Entonces la política no se hablaba tanto, hasta que yo, bueno, en algún momento, cuando hubo un cambio generacional en Federal en cuanto a una apertura del partido del radicalismo, y algunas personas de Federal lo hablaron al doctor Arturo Vera para convencerlo si no quería participar en política. Arturo Vera no estaba en Federal, había sido un hombre que había hecho toda su carrera profesional en La Plata, y bueno, vino él, lo conversaron para ver si no quería participar en política, le habrán visto algún perfil, y bueno, y desde ahí fue que él después empezó a nombrar algunas personas que conocía, que también quería que se vayan sumando a la política, y así fue que fueron a hablarme a mí en algún momento si no quería participar en la política. Yo, para mí fue una cosa rarísima, porque yo cero de política, no me gustaba, inclusive reconozco que la veía con malos ojos, como ves, hay muchos ciudadanos que están fuera de la política que lo ven con malos ojos a la política, porque el criterio y el concepto generalmente de la gente es que la política es para vagos, es sucia, y bueno, yo también tenía ese pensamiento de la política. Y bueno, así fue que me terminaron convenciendo para que participe en la misma, y bueno, fui candidato a vice. En aquel entonces, después se reformó la Constitución, fui candidato a viceintendente. ¿En qué año estamos hablando? En el 91. Candidato a vice, año 91. ¿Cómo contextualizarías aquel momento, no? Sí, me costó muchísimo convencerme de que iba
de que iba a entrar en la política, yo conociendo muy poco de eso también, porque no me había preparado para eso, ¿no? Y bueno, así fue que en aquel entonces el vicepresidente era el primer concejal en el Consejo Deliberante, ¿no? Así que bueno, después de esos 4 años fui electo intendente en el año 95 al 99, luego fui electo senador provincial 99-2003, y del 2003 intendente. Se reformó la Constitución del 2003 a 2007, en ese intervalo se reformó la Constitución y se podía reelegir, creo que gobernaciones e intendencias, y bueno, fui reelecto intendente hasta el 2011. Así que, bueno, son 3 intendencias y una senaduría, ¿no? Y una concejalía, son muchos años en la política que, bueno, obviamente vos después, ya es archiconocido, creo que mi participación es la misma, con acierto, con desacierto, pero sin lugar a duda que no estoy arrepentido de haber tomado ese camino, porque creo que tuve la oportunidad de hacer muchas cosas por mi pueblo, que como contamos en la primera parte, que es donde nací, donde me crié, donde pienso que voy a morir, por lo tanto me siento satisfecho de haber trabajado por mi ciudad, ¿no? Y haber colaborado en la medida de las posibilidades para seguir el crecimiento de Federal. Y creo que han quedado cosas importantes que se van a valorar, que se valoran y que se van a valorar con el tiempo, ¿no? Que fueron importantes para nuestro pueblo, en el contexto en el cual nos toca vivir como federalenses. Federal sabemos que no está en la mejor situación geopolítica para un crecimiento. Siempre hemos sido, al estar lejos de la grande urbe, cantidad de desventajas para poder crecer, no tener río, no tener, gracias a Dios, bueno, en los últimos tiempos con la consolidación de la comunicación de los caminos, pero yo recuerdo cuando empezamos en aquel entonces, no teníamos ni siquiera una conexión asfaltada con Concordia, primero con Paraná y hacia el norte. El asfalto vino hace 20 y algo de años recién a Federal, a la ruta, aquellos jóvenes que no lo vivieron, y bueno, y esas cosas traen el progreso, ¿no?, en los pueblos. Así que esa fue un poco la historia. Bueno, este salón cultural tuve la dicha de haberlo construido en la gestión que tuve yo, del 90, sí, a fines del 99, antes de ir a la senaduría, teniendo una visión de que Federal tenía la necesidad de tener un lugar como esto para que le permita al pueblo de Federal expresar distintas expresiones culturales, sociales, y lo que se hace hoy en día siempre acá, ¿no? Distintas actividades del arte, de la creación. Y bueno, eso fue un poco parte de la historia, ¿no? Después hay innumerables, no sé si, de obras que creo que han sido trascendentes a lo largo de los años que estuve en la municipalidad. Bueno, por haberme rodeado también, creo, de gente muy eficiente, que ha sabido, bueno, que sabía representar muy bien los ideales de lo que era la función pública. Y bueno, yo no me arrepiento para nada de haber pasado por la función pública, porque creo que en la medida de las posibilidades, de lo que uno está preparado, creo que haber hecho todos los esfuerzos posibles para que el Federal esté en una situación buena, ¿no? Ahora, Juan Carlos, ya acercándonos un poco al final de esta charla, una conversación, de este ciclo de conversaciones, tenemos un cierre preparado para vos con una fotografía que la queremos compartir con vos y que nos cuentes
¿qué es lo que te recrea o qué te genera observarla y de algún modo también quiénes son las personas que están ahí? ¿Una foto numerosa? Sí, bueno, acá estamos todo el grupo familiar, menos el más chiquito, que vino hace apenas un año. Bueno, acá estoy, esto debe ser en el camping, me parece que era. Yo con mi señora, con Mónica y mis 3 hijos. Juan Pablo, que es el mayor, Agnelice, que hoy está viviendo en Villa Paracito, por cuestión de trabajo con el esposo, y Antonella, la más chica de los 3 hijos. Los 3 obviamente en pareja, y salvo Antonella los demás tienen 5 hermosos nietos. El más chico, Santino, que están en Paracito con Anneliese, que es casada con Gastón Popelka, también oriundo de Federal. Y bueno, y tuvieron el último bebé que no está en esta foto, que tiene un año y que nació prematuro, nació con 890 gramos, y oye, un torito, así que una barbaridad. Así que bueno, de las mejores de los recuerdos de mi familia, y la verdad que no esperaba encontrar esta foto, que la tengo ahí en uno de los, ¿cómo se llama? De los marcos, los recuadros ahí, así que... Familia numerosa la foto, como la familia numerosa de tus primeros Sí. años y lo que mencionabas Sí, al comienzo de la charla, ¿no? aunque no se compara con la familia de mi origen, de los viejos, ¿no? Y creo que eso ha de pasar en la mayoría de la sociedad. Las familias de antes eran muchas más numerosas por distintos motivos. Algunos dicen irónicamente porque no había televisión. Puede ser un nosotros, ya te digo, éramos 9 hermanos, y así vos encontrás infinidades de familias, de las familias viejas de antes, eran todas numerosas. ¿Disfrutás de tus nietos? Sí, todo el día. Ahora que están con este receso escolar, que yo tengo 3 de ellos todos los días en casa, los más grandes. Y bueno, entre algunas peleas y algunos rezongos con los gurises, te levantás de madrugada y están todavía con la computadora de madrugada, saliendo el sol. Y al otro día, y sí, ese más o menos es un poco la vida de los gurises hoy. Es muy difícil cambiarlo, pero sí, disfruto de ello enormemente, y tratar de inculcarles siempre de que tienen que estudiar, que tienen que ser buenas personas, y por sobre todas las cosas, bueno, la familia, ¿no? Yo creo que el horcón de cualquier familia a veces son los viejos, son los padres, los abuelos. Entonces tenemos que dar el ejemplo tanto a los hijos como... Nos han formado, mi viejo, yo creo que lo dije en un principio, al venir de una familia italiana que de por sí ya es una tradición, son muy familiares. Bueno, eso nos han inculcado de chico, y uno lo hace por propia naturaleza, ¿no? Lo querés tener a todos juntos, que no te falten en la mesa los días domingos, ¿viste? Eso es casi sagrado, ¿viste? El compartir. El compartir, ¿viste? Y bueno, eso creo que es una de las cosas más lindas que tiene la vida, es eso, ¿no? Que lo recuerdo de la familia, por sobre todas las cosas. Y los amigos también, ¿no? ¿Por qué no? Porque uno a lo largo de la vida tiene muchos amigos que te va dejando la vida, a veces por el deporte, por el trabajo, por lo que sea, pero hoy estoy trabajando asiduamente en una comisión de la Capilla La Milagrosa, la iglesia, que también entusiasmadísimo con la mía, porque nos está yendo muy bien, un gran trabajo, un grupo humano extraordinario, que hace que también seamos otra comunidad, y que me sienta muy bien en esta etapa de mi vida, siempre tratando de hacer algo para el pueblo, ¿no? Para la sociedad.
¿Qué le diría al Juan Carlos de hoy al Juan Carlos de la foto de aquellos años? ¿Le diría algo? Qué difícil, ¿no? A ver, a mí me quedó siempre no haber estudiado, haber sido cabeza dura y no reniego de lo que me pasó en mi vida, ¿no es cierto? Por todo lo que te conté, la dicha de haber sido otra vez intendente, senador, tampoco es como para decir no hiciste nada, pero lo que sí puedo recomendar y decir a los jóvenes que no pierdan la oportunidad de estudiar, que creo que la única oportunidad o la posibilidad de ser alguien en el futuro, de tener más posibilidades, si bien lo económico no es todo, pero es importante estudiar, capacitarte, tener una profesión. Y bueno, yo como otros tantos jóvenes en aquel entonces, como lo expliqué en un momento que me fui a estudiar, uno a los 20 años tiene la cabeza en otro lugar, ¿no? Me gustaba más correr atrás de una pelota, que la noviecita, que cantidad de cosas que uno a veces deja de lado por el estudio, y la verdad que eso puede ser eso. Yo no tengo mucho arrepentimiento de otras cosas que no sé, porque gracias a Dios a la familia la pude disfrutar en el buen sentido de la palabra, a mis padres, a mis hermanos. Entonces todo lo que es ese entorno más digamos humano de la familia lo viví, gracias a Dios, ¿no? Lo viví. Convivir con los padres. Mi casa la construía al lado de la casa de donde vivía papá, así que todos los días conviviendo con ellos. Así que eso es importante, pero bueno, creo que eso es lo que te dije, ¿no? El tema de no haber tenido la capacidad suficiente de haber seguido el estudio, más allá de que, porque yo siempre digo que la capacidad intelectual, la mayoría somos capaces de poder ser maestro, ingeniero, doctor. El tema es la voluntad que vos tengas. Que vos te sentés en los libros y digas tengo que estar 2 o 3 horas estudiando y estudiar. Uno cree que a algunos les costará menos, a otros más, pero todos pueden llegar a la meta con más sacrificio. Yo en ese aspecto fui un poco haragán y busqué el facilismo y vení para acá y seguí trabajando. Obviamente que vine para acá y me hicieron laburar en el boliche, ¿no, viejo? Una cuestión lógica. Juan Carlos, muchísimas gracias por haberte sumado a esta propuesta, a esta iniciativa. Un placer charlar con vos y que hayas compartido tu historia de vida con nosotros. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad de comentar estas cosas, de lo que ha sido parte de mi vida. Bueno, agradezco infinitamente y felicito la iniciativa. Sé que tienen una serie con distintas personas de la comunidad y bueno, Dios quiera y el proyecto salga como lo tienen pensado, ¿no? En buena hora que hayan tomado esta iniciativa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.